Buen día, el día de hoy vamos a ver lo que es una pequeña introducción a la generación de números aleatorios. Y bueno, el objetivo es que el alumno conozca los diversos algoritmos para la generación de números aleatorios. ¿Para qué sirven estos números? Bueno, tienen una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, algunas de ellas son en los sistemas criptográficos, ¿sí? Donde se generan claves o hashes para diversos procesos, ¿no? ¿Sí? O números secretos que no puedan ser adivinados por otra persona. Se utilizan también para autenticar a los usuarios, digamos en cajeros o en otros sistemas. Y también pues se usa en los juegos de azar, por ejemplo para simular un dado o una ruleta, ¿no? Y bueno, para la principal aplicación que queremos darle aquí pues es para la simulación y validación de modelos. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre los números pseudoaleatorios, ¿sí? Que son realmente números que son generados de manera am, determinista, ¿sí? Y bueno, pero cumplen ciertas pruebas, ¿no? Sobre lo aleatorio, ¿no? Entonces, vamos a definir aquí a los generadores de estos números como un generador de números pseudoaleatorios. Es una función que toma una semilla, que puede ser una secuencia. La semilla, pues, obviamente, por lo general se usa un número, que bueno, una persona lo pudo haber seleccionado, ¿no? Podría decir que es aleatorio. Y bueno, a partir de esa semilla genera una secuencia que parece aleatoria, ¿no? O sea, es realmente números pseudo aleatorios. Parecen aleatorios, pero no lo son porque siempre tú tienes la forma de generarlos, ¿no? De forma idéntica. Muy bien, vamos a dar un ejemplo de esto de la pseudo aleatoriedad en Python y cómo es que al final de cuentas es siempre una secuencia determinista, ¿no? Bueno, voy a generar un bloc de notas, un notebook nuevo. Y bueno, voy a importar unas librerías necesarias. Voy a importar lo que es NumPy. También voy a importar lo que es Matplotlib. Y voy a estar utilizando el generador de números aleatorios de NumPy. Sí, entonces voy a agarrar una secuencia de 5 números. Secuencia le voy a poner y los voy a guardar en esta variable que se llama secuencia. Sí, entonces para utilizar el generador simplemente mando llamada a la librería de NumPy random. Y dentro de random hay una función que se llama rand. Y esta me genera números aleatorios, ¿no? Aquí uno le pone cuántos quiere. Sí, esto sería punto 44, punto 33, punto 93, punto 83 y punto 29. Sí, los voy a guardar. Bueno, voy a correrlo otra vez. Y se fijan, me da números diferentes, ¿verdad? Parecen que son totalmente aleatorios. Realmente para fines prácticos, pues lo son. Sin embargo, pues estos son generados de forma determinista. Vamos a ver eso. Por ejemplo, antes de llamar a la función, sí, voy a usar otra función que se llama random. Y si se acuerdan, habíamos visto que se generan a partir de una semilla, entonces vamos a dársela explícitamente.
Perdón, es simplemente, sí, no, semilla. Y vamos a ver esto, ¿no? Entonces corremos, nos da unos números aleatorios aquí. Pero, perdón, aquí pues le da uno la semilla, un número o una secuencia de números, no sé, le voy a poner 77, ¿no? Y me da esta secuencia, ¿no? Punto 91, punto 64. Lo voy a copiar ahora sí. Y si se fijan, si lo vuelvo a correr, me sigue dando los mismos números. ¿Sí? Ahí lo corro y da otra vez los mismos números. ¿Sí? Que el método de construcción de estos números se inicializa con esta semilla, ¿no? Si siempre es la misma semilla, siempre me da los mismos números, ¿no? Aquí le puedo cambiar si quiero para ponerle más números. Por ejemplo, ahora me va a dar 10, no sé si los voy a mostrar todos. Sí, aquí están 10 números, pero se fijan, los primeros siempre son los mismos. Sí, entonces es útil pues para repetir el experimento, ¿no? O sea, usas números pseudo aleatorios en un experimento y si lo quieres repetir para que no se generen otra vez nuevos, pues usa los mismos simplemente llamando a la misma semilla. Si aquí cambio la semilla, por ejemplo, lo voy a dejar 7, ¿no? Sí, ya cambiaron los números, se fijan, ya no son los mismos los primeros, cambiaron, ¿no? Sí, entonces, y aquí se ve que aunque parecen aleatorios, realmente los números son generados de forma, la forma sintética de generar estos números, pues es muy determinista, ¿sí? Entonces, vamos a graficar los números para ver cómo se ven. Voy a ponerle más números, voy a poner unos 100 números, o bueno, unos 20, y voy a graficarlos. Sí, esta sería la gráfica de los números. Como pueden ver, pues se ve que varía mucho y de forma aleatoria, aparentemente, ¿no? Voy a cambiar el estilo de los gráficos. Sí, aquí vemos cómo varía, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, así rápidamente se puede utilizar para crear señales con ruido, ¿no? Sí. Digamos que queremos simular una fuente de 5 volts, ¿sí? Por ejemplo, lo que haría yo pues sería poner, no sé, el voltaje de DC igual a 5 volts, ¿sí? Y ah, quiero mostrar a ver cómo está mi fuente, simplemente pues le pongo voltaje DC, ¿no? Sí, y esta sería, oh, perdón, tengo que hacerla una secuencia, ¿no? Voy a generarla con NumPy, voy a generar una secuencia de, otra vez de 50 números, np.ones, 50 números y quiero, y simplemente los multiplico por el voltaje, ¿no? 5 volts. Y ahora sí. Sí, entonces aquí sería, suponiendo que lo estoy midiendo con un osciloscopio, que ese es mi osciloscopio, pues esta sería la fuente, ¿no? De voltaje o corriente y está a 5 volts. Sí, voy a poner el límite de la gráfica entre 0 y 5.5. Bueno, la voy a poner de 3.3 volts para no poner la gráfica tan grande, ¿no? Y voy a que la gráfica la quiero mostrar de 0 a 4 volts.
Ah, perdón, es Yelim. Ahí está, entonces este sería mi voltaje de 3.3 volts. Sí, y pues con eso ya puedo empezar otras simulaciones, ¿no? Utilizando eso. Pero supongamos que lo que quiero simular es una fuente con ruido, digamos, que en la fuente pues tengo alguna máquina ahí cerca, sí, y le mete ruido a la fuente, ¿no? Entonces ya no iba a ser los 3.3 tal cual. Podría meterse algo de ruido. Solo podemos simular con una secuencia aleatoria, sí, que se la vamos a agregar al ruido. Entonces genero la secuencia aleatoria del mismo tamaño que esta, ¿no? De 50 también. Voy a quitar esto. Sí, y entonces el voltaje de ese sería igual al voltaje de ese, que son los 3.3 volts más el ruido, ¿no? Que como ruido voy a utilizar estos números aleatorios, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto. Sí, voy a subirle aquí. Si se fijan, ahora tengo los 3.3 volts, pero con ruido, ¿no? Sí, vamos a dejarlo en 3 volts para ver cómo. Sí, aquí están los 3 volts. Están muy grandes los números porque varían entre 0 y 1. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a multiplicar por 0.3. Y aquí está, ¿no? Un voltaje a lo mejor con ruido, ¿no? Un poco más real para la simulación que pudiera ser. Ah, este, y bueno, eso sería una aplicación sencilla. Obviamente puedo centrar esto para que esté entre cero. Este RAM lo que me va a regresar es esto. Voy a ponerle aquí la ayuda. Sí, aquí podemos ver la ayuda de RAM. Y son... bueno, aquí uno le pone, si quiere más dimensiones, si le pones nomás una D, serían una secuencia de números, ¿no? Sí, pero puedes hacerlo de 2 dimensiones o más. Sí, y bueno, crea un arreglo de la forma dada y la llena de muestras aleatorias, ¿no? Y en este caso lo está sacando de una distribución uniforme que está entre 0 y 1. O sea, los números que está mandando, se fijan, son entre 0 y 1, ¿no? Aquí los vemos con este print. ¿Sí? Todos están entre 0 y 1. Aquí a lo mejor estaría muy bien que el ruido estuviera hacia arriba y hacia abajo de punto 3. Sí, lo que puedo hacer es a lo mejor restarle punto 5 para que estén centrados en cero, ¿no? Esto lo puedo... sí, recuerden que, bueno, las variables aleatorias siguen una cierta distribución, ¿no? En este caso, pues es la distribución uniforme y era de esta forma, ¿no? Aquí era uno y aquí estaba el límite, ¿no? Entonces, esto también era entre 0 y 1. Sí, esta era la probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer para que se baje un poco, le voy a restar menos punto 5 a estos números para tener números entre menos punto 5 y 5, ¿no? Entonces, voy a verlo aquí, por ejemplo, primero con el print. Voy a restar menos 0.5. Sí, y se fijan, ahora tengo números entre punto 5 más o menos y menos punto 5, que no todos aparecen aquí, ¿no? Pero si se fijan, es una forma de lograrlo. Entonces le voy a agregar esto al ruido. Y ahora sí tengo um,
Bueno, ahora se está bajando mucho más. Voy a ver qué. Ah, pero bueno, se bajó mucho porque ah, lo había multiplicado por punto 3, ¿no? O sea, ya no eran números entre 0 y 1, perdón. Aquí en esta parte en la simulación eran números entre 0 y punto 3. Sí, entonces simplemente lo voy a poner aquí antes de multiplicarla por el punto 3, ¿no? Entonces esta sería simulación de una fuente de 3 volts con ruido. Sí, aquí está, ¿no? Voy a hacer un poco más de zoom, voy a limitar aquí de 4. Y aquí está mi voltaje de DC con ruido, ¿no? Entonces que sube arriba y abajo del DC. Sí. Y con este factor puedo incrementar el ruido. Por ejemplo, aquí pues le pongo 5 y el ruido aumenta, ¿no? Y con este factor hago que ande arriba y abajo de la línea de DC, ¿no? Voy a plotear esta parte para mostrar también el voltaje sin ruido, ¿no? No voy a poner que lo ponga así punteada la línea, ¿no? Esto lo multiplico por 3. Este sería el voltaje de DC, el real. Y el anaranjado sería el voltaje de DC con ruido. ¿Sí? Entonces esa sería una aplicación de los números pseudoaleatorios. ¿Sí? Y utilizando esta función de rand que me retorna números aleatorios generados con una distribución uniforme. Vamos a revisar aquí un poco la distribución uniforme. Seguro que creo que no la dibujé muy bien, pero sería esta, miren. Sí, es simplemente una línea con esto que nos indica que todos estos números que están en intervalo de A a B tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Si A es igual a 0 y B es igual a 1, ¿sí? Pues esto sería 1 aquí y esto sería acá 0 a 1, ¿no? Entonces, ¿no? Simplemente la distribución uniforme es una serie de un intervalo donde cualquier número que esté dentro del intervalo tiene la misma probabilidad de salir, ¿no? Sería como una especie de un dado infinito, ¿no? O un dado podría darse como un caso muy particular de una distribución uniforme así casi discreta, ¿no? Donde pasan aquí, todos los números tienen la misma probabilidad de estar saliendo. ¿Ok? Y bueno, aquí viene la notación, como U se expresa, pero bueno, eso varía. Aquí vienen sus distribuciones acumuladas, su media, o el valor esperado, la varianza de la distribución, etcétera, ¿no? Sí, entonces esa es la forma de generar los números aleatorios, ¿no? Supone que siempre vienen de alguna distribución X, ¿sí? Y en este caso la computadora, casi todos los programas y lenguajes tienen librerías y al menos lo que hacen es tener una distribución continua, ¿no? Entonces, recapitulando, los números aleatorios son números pseudoaleatorios, perdón, son números generados de forma determinística, pero que pueden pasar por aleatorios. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a ver son estrategias para generación de estos números aleatorios. ¿Sí? Y suponiendo que ya tenemos un generador de números aleatorios con distribución uniforme.
Lo que vamos a ver aquí es cómo generar números aleatorios que tengan otras distribuciones, ¿no? Que eso sí, algunos lenguajes pues no traen cómo generarlo, nomás te dan el uniforme, ¿no? Sí, entonces vamos a estar viendo cómo generar números aleatorios pero de otra distribución, ¿sí? Ah, bueno, podemos ver, hablando de estos números, lo que podemos hacer am, para más o menos ver de si, por ejemplo, si tenemos un generador de números aleatorios y no sabemos qué distribución es, lo que podemos hacer es generar muchos números aleatorios, por ejemplo, bastantes. En este caso nomás voy a generar unos 2000. ¿Sí? Aquí voy a ponerle determinar la distribución del generador. Sí, lo que voy a hacer es determinar la distribución del generador a partir de una distribución empírica. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hago? Pues generando muchos números aleatorios. Sí, en este caso 4020 voy a generar y luego obteniendo su histograma a ver cómo se comportan. Entonces voy a ponerle plt.ist y aquí voy a poner la secuencia. Voy a generar el histograma de estos números que generé, ¿no? Sí, aquí está mi histograma y más o menos podemos ver que es así uniforme, ¿no? Esto. Sí, que la distribución es uniforme. Obviamente, bueno, aquí pues tiene que ver con cuántos números generé, ¿no? Pero esta sería la forma de la distribución, ¿no? Que es una distribución uniforme, como esta de aquí. Ok, entonces ahí está. Para saber el número de aquí, pues simplemente, bueno, esta área de aquí me tiene que dar uno. Sí, entonces con eso puedo saber el número que va aquí, ¿no? Sería el área para, para que me dé uno esta área, pues aquí tiene que ser uno, ¿no? Otra forma, pues sería dividir estas barras entre el total de números, que eran casi 4000. Sí, entonces sería otra forma de obtener esta parte, ¿no? Pero ahorita lo que yo estoy interesado es en la forma, ¿no? Que es así de esta forma la distribución, pues se ve casi uniforme. Como la distribución esta es empírica, o sea, pues la estoy sacando a partir de muchos números, no me da exacta, ¿no? Sí, porque no deja de ser de cierta manera aleatoria, ¿no? Sí, pero supone que a la larga, entre más números obtenga, pues esto se va a aplanar más y más, ¿no? Hasta que me da la distribución real. Sí, pero pues yo creo que tienen que ser infinito número de muestras, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver algunas formas de cómo obtener obtener distribuciones diferentes a la uniforme a partir o dando por un hecho de que tenemos un generador de números aleatorios con distribución uniforme. ¿Sí? Entonces voy a cambiar aquí el color de la página. Y bueno, desde ahora pues vamos a suponer que eso, que tenemos un generador. Entonces, un generador básico con distribución
Sí, una forma de generar números es mediante la siguiente relación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la siguiente relación entre una variable aleatoria uniforme, ¿sí? Y otra variable aleatoria con otra distribución, ¿no? O con distribución f de y. Sí, esta sería la distribución de variable aleatoria a y. Sí, y la relación es esta, suponiendo que z es la variable uniforme con distribución a variable, con distribución uniforme, perdón, tenemos que ez sería igual a la integral de menos infinito a y de f de y de y. Sí, y utilizando esta relación podemos encontrar ah, cualquier distribución, ¿no? que queramos ah, mediante esta fórmula, ¿no? Que esto lo voy a poner como h de z, perdón, h de y. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues simplemente determinando la inversa, la función inversa de h, ¿no? Ya que y puede ser igual a la función inversa de h de z. Sí, sí, por lo que transformando números que yo genere con una distribución uniforme, sí, utilizando una función o transformación, hacer un poco más grande la hoja, sí, una función o transformación que es la inversa de la distribución deseada, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ilustrar este proceso de usar estas fórmulas para obtener una distribución, ¿no? Entonces voy a poner aquí ejemplo o ejercicio. Sí, hay que suponer que deseamos generar números con una distribución exponencial. Sí, y bueno, tenemos una distribución uniforme, ¿no? Entonces una distribución exponencial que es más o menos así.
bueno, aquí sería F. Sí, la distribución de Y está dada por esta expresión. Y se supone que se cuenta con una distribución uniforme, ¿no? Entonces, utilizando números generados por una distribución uniforme. Ok, bueno, lo que voy a hacer pues es primero encontrar la función esta, la h, y luego tratar de determinar una distribución, digo, perdón, una función inversa, ¿no? Entonces usando esta fórmula voy a tratar de copiarla. Sí, voy a utilizar esta fórmula para obtener primero la h, ¿no? Sí, entonces me dice que h, sí, esta h de y, pues es igual a la integral de menos infinito hasta y. Oh, algo que se me olvidó decir es que la función exponencial está definida de cero a infinito, ¿no? Entonces, por lo que esta parte de aquí sería cero. Sí, y sustituyo esta f de y con esta expresión, que sería lambda por e a la menos lambda y de y. Sí, esto sería igual a, pues la integral de esto, se fijan, es, bueno, es negativo aquí. Sería e a la menos lambda y, sí, usando las fórmulas de integración. Sí, aquí se fijan, está casi completo el diferencial, ¿no? De esta expresión. Nomás sería aquí negativo, entonces simplemente aquí le pongo negativo, ¿no? Que usé para completar este diferencial y ya tengo aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso tengo que evaluarlo de 0 a y eso sería igual a menos e a la, evaluando con este límite, sería menos e a la menos lambda y, ¿no? Por este negativo, ¿no? Que tengo aquí afuera. Y menos, pero con esto se hace positivo, e a la 0, ¿no? Que es 1. Sí, esto sería igual a 1 menos e a la menos lambda y. Sí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es determinar una función que me dé la y. Sí. Sí, necesito una función inversa. Entonces, una función inversa, si se fijan, sería, bueno, se puede obtener fácilmente, bueno, no tan fácil, pero podemos hacer, como tiene exponencial aquí, pues de alguna manera tenemos que buscar un logaritmo, ¿sí? Para quitar la e y tratar de despejar esto. Y luego también hay que quitar este uno, también no lo necesitamos. Entonces, quizás podemos usar algo como esto. Por ejemplo, para la función inversa, pues y sería igual a esto.
esta sería la función inversa, logaritmo de uno menos z. Sí, esta ya alguien la determinó. Vamos a nomás a checar si realmente nos da eso con esta función. Sí, acuérdense que esto es igual a z, ¿no? Por la fórmula esta que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, la h ya se determinó y que era así. Nomás lo único que voy a hacer es checar si realmente es eso. Sí, entonces esto sería igual a menos lambda a la menos uno, logaritmo natural de uno menos la z, que es esto. Sería uno menos c a la menos lambda y eso es igual a menos lambda a la menos uno por el logaritmo de uno y luego uh, multiplico el uno por esta expresión, entonces me queda más, perdón, me queda menos uno menos por este. Sería menos uno y menos por este sería más. Sí, esto sería igual a de logaritmo natural de e a la menos lambda y sería menos lambda a la menos uno. El logaritmo natural de esto pues se va este logaritmo con este y me queda lambda negativa, ¿no? Por esto de aquí. Sí, entonces este menos por este menos da más. Este es el inverso de este y me queda igual a la y nada más, ¿no? Y ya tengo mi función inversa que es esta de aquí. Si se fijan, esa función salió de que necesitamos un logaritmo para quitar a este, necesitamos un uno para quitar a este también, y por eso utilizamos esto, ¿no? Ya después se buscó un factor para eliminar esta delta de aquí del exponente. Sí, entonces vamos a utilizar esa función y vamos a simular a ver si realmente está generando números. Si con esto podemos generar números pseudoaleatorios de una distribución exponencial. Bueno, vamos a ver primero lo que es la distribución exponencial. Voy a buscarla aquí a ver si viene en Wikipedia. Sí, esta sería la distribución exponencial. Si fijan, empieza en cero. Sí, por eso la integral, en lugar de empezar en infinito, empezamos en cero, ¿no? Y aquí están diferentes valores de lambda. Sí, vamos a probar un lambda igual a 1.5. Entonces voy a crear otra celda de código. Voy a poner aquí generar números de una distribución exponencial. Sí, voy a definir entonces primero mi lambda igual a 1.5. Voy a generar ahora los números. Voy a ponerle secuencia y pues esto genero mis números de una distribución uniforme y entonces es np.random.rand y voy a generar unos 100 números y lo siguiente sería pues aplicar la fórmula que acabo de encontrar, que sería esta. Entonces sí, lo voy a llamar y también a la variable esa, ¿no?
Bueno, aquí no voy a poner Z como le estuve poniendo. Z serían los números con distribución uniforme y Y serían con la exponencial, ¿no? Entonces voy a aplicar la fórmula, era menos lambda a la menos uno, sería uno entre lambda, ¿sí? Por el logaritmo natural. Voy a ver cuál es el NumPy. Con log, ok, vamos a checarlo. Ujú. Y era uno menos los números, menos z. Si lo voy a poner aquí, sería menos al inverso del lambda por logaritmo natural de uno menos z, que lo tengo aquí. Y pues voy a mostrar el histograma de tanto de z como de y. Este caso sería de z y después el histograma de la y. Voy a usar una L, creo que esto es como un número, es una palabra reservada, ¿no? Sí. Se fijan, aquí está mi distribución. Obviamente, como son muy pocos números, le puse 100. La distribución uniforme pues no se ve tan uniforme, ¿no? Acuérdense que acá usé 4000 números. Sí, entonces entre más números use, más se va a aparecer. Sin embargo, chequen la distribución exponencial, que fue esta. Sí, y si recordamos, habíamos visto que con la onda de 1.5 pues era más o menos así, ¿no? Ok. Entonces esa sería nuestra primera técnica para encontrar números de otra distribución con otra distribución, ¿no? Que en este caso fue una distribución uniforme. Ok, con eso concluimos esta vez.